Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: San Marcos 6, del 1 al 5. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndolo, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y entre su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después de que el Señor inauguró su ministerio, él siempre comenzó a hacer lo mismo: predicar, enseñar, sanar a los enfermos y llevar ayuda a todos aquellos que se acercaban a él en necesidad. Y el evangelio que predicó el Señor se divide en dos partes. Primero, el evangelio del reino, que eran las buenas noticias a Israel. Más tarde era el evangelio de la gracia, que son las buenas noticias del reino, y las buenas noticias de la gracia, las buenas noticias para los gentiles, que somos nosotros. Este evangelio de San Marcos aquí lo presenta el Señor como el siervo sufrido, y se le conoce como un evangelio de acción, donde nosotros encontramos al Señor lo mismo que Él está haciendo ahora: enseñando, predicando, sanando y llevando adelante su obra. Y en esta noche hemos titulado esta meditación: un cristiano vencedor. ¿Cómo podemos nosotros ser cristianos vencedores a la luz de lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo podemos nosotros ser cristianos vencedores? En este pasaje nosotros encontramos que cuando nuestro Señor Jesucristo inauguró su ministerio, uno de los lugares que Él visitó al principio fue su ciudad natal. Y nos encontramos allí con que el Señor fue rechazado, fue menospreciado el Señor. Y nos encontramos allí en este pasaje un punto importante, que hay tres enseñanzas importantes en este pasaje que vamos a enseñar para cómo los cristianos en este tiempo podemos ser vencedores, porque este mensaje es para en este momento, para este tiempo y para esta ocasión. Y una de las enseñanzas que encontramos en este pasaje es que para ser vencedores nosotros tenemos que ser conscientes que hay muchas adversidades que tenemos que vencer. La palabra del Señor nos enseña que nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado por sus mismos familiares. La palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo también sufrió incredulidad. La gente está afligida en este tiempo por lo que está pasando, por la pandemia, que mucha gente está sufriendo el coronavirus. Pero los entendidos históricamente han concluido que lo que más daño ha hecho a la humanidad, que la tragedia más grande que ha tenido la humanidad, ha sido la incredulidad, porque eso ha llevado mucha gente que ha muerto totalmente separada y distanciada del Señor.
Esa es la tragedia mayor que ha habido a través de los tiempos, la incredulidad. El problema de la incredulidad no es nuevo, lo sufrió el pueblo de Israel en el desierto. Y ahora vemos aquí que el Señor comienza su ministerio, y cuando Él llega a su ciudad natal se encuentra con una serie de obstáculos. Y uno de los obstáculos era que su familia negaron la fuente del poder de los milagros donde Él venía, porque no vieron más allá solamente de un carpintero que se había criado allí mismo con ellos. Muchos en aquel tiempo cuestionaron la fuente de donde el Señor hacía esos milagros. Nunca creyeron que Jesucristo, a quien nosotros servimos hoy, es de la misma esencia del Padre, es de la misma realidad del Padre, que tiene los mismos atributos del Padre, que sus enseñanzas se admiraban porque era una enseñanza que no era solamente una enseñanza humana, venía con el respaldo de Dios, que sus milagros también hasta el día de hoy. Pero una de las enseñanzas importantes que nosotros tenemos para poder explicarle a usted, estimado hermano y amigo, que no importa las circunstancias, que no importa la adversidad, que no importa la oposición. A lo mejor en esta noche usted ha perdido la credibilidad, usted ha perdido tal vez en este momento el respeto, quizás ha perdido la confianza y quizás nadie va a creer. Es necesario que nosotros podamos seguir el ejemplo del Señor, porque Él es nuestro modelo. Y en el ejemplo del Señor nos encontramos con que el Señor no se quedó allí, sino que Él siguió con su ministerio. A pesar del rechazo, a pesar de los obstáculos, a pesar de la incredulidad, porque es algo triste, que cuando el Señor comenzó su ministerio, mejor los demonios creían que Él era el Hijo del Dios viviente, y no su familia, y no los mismos de su pueblo no creían en Él. Si nosotros en este momento podemos confiar en el Señor, creer en el Señor, vamos a entender que nuestro Señor, Él ya sabe lo que es el sufrimiento, ya sabe lo que es el desprecio, Él ya sabe lo que son las limitaciones humanas, Él ya sabe lo que es levantarse prácticamente de la nada, de un ambiente hostil. Pero nuestro Señor no se quedó allí. Por eso el apóstol Pablo más tarde dijo, antes bien, dijo, en todas estas cosas somos más que vencedores. Eso le dijo el apóstol Pablo, por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor no se quedó allí, sino que nuestro Señor Jesucristo, cuando vio que dice que solamente pudo hacer algunas sanidades divinas y algunos pocos milagros, hizo y Él mismo dijo, realmente no hay profeta en su propio pueblo. Pero Él no se quedó allí. Si las circunstancias que nosotros estamos pasando en este momento son adversas, son difíciles, no tenemos que quedarnos allí. Si hemos sufrido menosprecio, rechazos e incredulidad, no tenemos que quedarnos allí. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor. ¿Y qué hizo el Señor en ese ambiente donde Él comenzó su ministerio? Vean lo que dice aquí el versículo 7. Y dice así el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor aprovechó las oportunidades para multiplicarse y para crecer. Nosotros tenemos que ver que este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de los creyentes, cuando tenemos que ser lumbreras. Este es el momento cuando nosotros tenemos que ver lo que está pasando como una oportunidad. Porque el Señor tiene un poder creativo y puede generar en nosotros ideas para poder salir adelante.
Algo tenemos que hacer nosotros para poder sacar adelante nuestra familia, para poder sacar adelante el ministerio, para poder sacar adelante las necesidades apremiantes que nosotros estamos pasando. Porque el Señor, cuando fue rechazado, fue menospreciado, y Él dijo, bueno, aquí ya no se puede, siguió adelante con su ministerio y aprovechó ese momento y vio la oportunidad. Y aquí ya en el versículo 7 dice que después llamó a los 12, eso dice aquí, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Ante los obstáculos, ante el rechazo, ante la incredulidad, ante el tiempo que estamos viviendo nosotros, tenemos nosotros que verlo como una oportunidad para crecer, para salir adelante. Qué buenas las palabras que le dijo David a Salomón. Unas palabras muy importantes que yo quisiera leérselas en esta noche. En el capítulo 22 del libro de Primera Crónica le dijo, Jehová te dé entendimiento en estos tiempos. Jehová te dé prudencia en este tiempo, donde debemos mantener la calma y pedirle al Señor qué vamos a hacer. Y entonces serás próspero si cuidaras de poner en obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobrad ánimo, no temas, no desmayes. Poned pues ahora vuestros corazones. Se necesita corazón para poder sacar adelante nuestra familia. Se va a necesitar corazón para sacar adelante nuestra vida. Se va a necesitar corazón para sacar adelante el ministerio. Se va a necesitar corazón, y eso solamente, esa fuerza del apóstol Pablo dice, tenemos que sacar fuerzas en el Señor, porque nosotros ya no tenemos. Tenemos que sacar fuerza en el Señor porque nosotros ya no tenemos. Dice, tened ánimo, cobrad, y ahora vuestros corazones y vuestros ánimos, y buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos. Tenemos nosotros promesa que el Señor está en medio de nosotros. Y Él nos va a ayudar a sacar adelante, porque tenemos aquí el ejemplo, un modelo, que el Señor, en medio del ambiente difícil, Él siguió adelante con su ministerio, y lo que hizo fue aprovechar las circunstancias. Y vio eso como una oportunidad para poder seguir adelante. Estas palabras que nosotros encontramos ahora son palabras que tienen una fuente de verdad, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Son palabras de vida. Y ante la situación en la que estamos pasando ahora, la constancia debe ser importante. La permanencia tiene que ser importante. La credibilidad tiene que ser importante. No demos lugar nosotros a la duda. No rechacemos el mensaje del Señor. Algo bueno va a salir de todo esto al final de cuentas. Es muy importante que nosotros sigamos. Dice que recorría el Señor enseñando. En ningún momento el Señor se quejó de eso. Estos tiempos que vienen, nosotros como ministerio hemos dicho que ofrecemos lo que el Señor ofrece. El mensaje sano, ofrecemos la obra social, porque esa es parte. La iglesia tiene 5 funciones que son importantes: la proclamación, la enseñanza, el servicio cristiano, la comunión entre los hermanos y la adoración, la alabanza. Y es lo que nosotros ofrecemos. En ningún momento estamos diciendo que los tiempos que vienen van a ser mejores que estos tiempos cuando el Señor comenzó. Pero sí enseña la Biblia que todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, que me fortalece. Enseña la Biblia que el Señor es la fuente de la energía y de la vida y de las ideas. Y es la fuente de la bendición. Y estos tiempos en los que nosotros nos ha tocado vivir, tenemos que aprovecharlos para poder inventar, hacer algo para sacar adelante nuestra familia,
nuestros niños, para sacar adelante nuestra vida espiritual, para sacar adelante la obra del Señor. Pero no solamente eso, sino que luego en los versículos 12 y 13, en el capítulo 6, encontramos una enseñanza importante. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba el Señor. Aquí hay una enseñanza bien importante para nosotros poder salir adelante. No solamente somos llamados a vencer los obstáculos, sino que somos llamados en este tiempo y ver los campos que están blancos para la siega y tratar de conquistar nuevos territorios. Porque en este momento, si nosotros enfocamos el mundo, si enfocamos nuestra capital o nuestra nación, van a surgir nuevos territorios que conquistar. Hay más tierra que conquistar. Mire, el Señor aquí no se quedó allá en el rechazo, sino que ya aquí vemos que los 12 salieron predicando que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hay muchos enfermos que van a necesitar ser sanados. Y el Señor nos ha dado a nosotros las manos y esa unción que nos ha dado para que nosotros oremos por los enfermos, para que los enfermos sean sanados, porque aquí tenemos una lista de peticiones de enfermos y creemos que nuestro Señor, Él sigue siendo el médico por excelencia, el actor de la vida, y Él puede sanar y salvar todavía en este tiempo, y hay mucho terreno que seguir conquistando. Fíjense que aquí en estos versículos, dice aquí en el versículo 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón ni alforja, pero que no llevaban ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Por qué? ¿Por qué le mandaba el Señor que fueran así en esas condiciones como estamos nosotros ahora, que vamos a salir a predicar prácticamente sin recursos? ¿Por qué? Porque el mensaje en este momento para la casa de Israel era un mensaje urgente. Amigo que me está oyendo, no podemos darnos el lujo de rechazar a Dios en este momento. No podemos darnos el lujo de rechazar el mensaje del reino de Dios en este momento. Si en aquel tiempo este mensaje fue de carácter urgente, ahora más que nunca el mensaje de nuestro Dios es de carácter urgente. Y ahora más que nunca no podemos darnos el lujo de rechazar a Dios, de rechazar el mensaje del reino de Dios. Porque al rechazar nosotros ese mensaje del reino de Dios y el mensaje de Dios, estamos rechazando la vida. Estamos rechazando nuestro perdón, nuestra salud, nuestra salvación, nuestro consuelo. Estamos rechazando nosotros aquel que puede transformar las circunstancias, aquel que nos puede dar un nuevo día. No podemos nosotros rechazar en esto, darnos ese lujo de rechazar. No cometamos el error que cometió la familia del Señor, que más tarde ellos, algunos le siguieron. No cometamos ese error, porque ahora más que nunca Dios quiere comenzar a hacer nuevos milagros. Quiere el Señor manifestarse en su vida, quiere el Señor manifestarse en su familia, quiere el Señor manifestarse en su negocio. Algo tenemos que hacer, pero no podemos darnos el lujo de rechazar el mensaje de salvación. No podemos nosotros caer en la desgracia del pecado de la incredulidad, porque no es la pandemia que estamos viendo ahora la que ha llevado más gente a morir separados de Dios. Ha sido el problema de la incredulidad. Ha sido la tragedia más grande que ha sufrido este mundo, dicen los historiadores, porque la tragedia y la pandemia de la incredulidad
lleva al hombre a vivir completamente una vida independiente de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, de la misericordia de Dios. Y aunque dice que hay camino que al hombre le parece recto, al final es camino de muerte. Y lo más importante, lo más apremiante que el Señor viene a darnos en esta noche, como lo hizo en el pasado, no es solamente la restauración de las cosas familiares, de las cosas materiales, la restauración solamente de la familia o la restauración del negocio. Lo más importante es la salvación de nuestras almas. Lo más importante para el Señor son las almas. Y ahora el Señor, en medio de aquel momento tan difícil, tan doloroso, de aquel momento tan hostil, el Señor ahora, mire, manda a sus discípulos ahora ya capacitados, ya entrenados, ya perfeccionados, ya maduros, y comienzan a conquistar nuevos terrenos. Hay que comenzar a ver cómo vamos a resurgir nosotros de la nada. Tenemos un Dios poderoso, misericordioso, clemente y bondadoso. Y ahora nosotros tenemos que ver las grandes oportunidades que vamos a tener para ver cómo vamos a conquistar toda esta gente que va a quedar en necesidad. Tal vez no solo material, pero necesidad psicológica, mental, espiritual. Y allí tenemos que llegar nosotros con una palabra fresca, de esperanza, de perdón y de salvación, porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y Él está trabajando por medio de nosotros hoy, en este momento. Y el Señor está vivo y está activo y está operando. Él en este momento está trabajando por nosotros. Me decía un hermano, pastor, mire, un hermano se había quedado sin nada. Yo le dije, compre una sandía de $3, la hace pedazos y la vende y le va a ganar 50 centavos. Con eso mismo puede comprar otra y la vende, y al final del día, con estos grandes calores, que no va a comprar una cora de sandía, puede llegar a ganar hasta los 5 pesos. Después en aquellos tiempos eran colones. Y lo digo esto porque mi mamá tenía una tienda cuando yo era niño y comprábamos nosotros los víveres para venderlos por libra. Algo tenemos que hacer, de algo vamos, pero nunca descuidando la prioridad de nuestra vida, que es la salvación. Y ya veremos cómo el Señor se va a encargar de proveernos y sostenernos y sustentarnos el mundo entero. Pero si estamos hablando aquí de los valores, de los principios del reino, lo que le debemos de dar importancia y darle prioridad en este tiempo. Los discípulos, hermanos, el Señor los capacitó, y en el libro de los Hechos, ya por el capítulo 17, ellos habían trastornado el mundo entero en ese momento, porque la gente veía en ellos que había un espíritu. Dice que la mano del Señor estaba con los discípulos. Dice que la sombra de Pedro, al pasar con solo la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. ¿Cree usted que el Señor no puede hacer de nuevo de esos milagros ahora? ¿Cree usted que el Señor no ha hecho esos milagros en mi vida y los ha hecho también en mi familia, y los está haciendo y los va a hacer también en los hermanos y amigos? ¿Cree que el Señor nos compadece de aquel que le clama al Señor, de aquel que se arrepiente y busca al Señor? ¿Cree que el Señor no lo puede hacer? ¿Cómo no? El Señor nos ha llamado a nosotros para que podamos ser vencedores en Cristo. Si estamos unidos en Cristo podemos ser nosotros. Estamos unidos con Él en Cristo, podemos salir adelante. Él nos va a sacar de la soledad, de la tristeza, de la miseria, del dolor, de cualquier situación difícil que podamos estar pasando, para salir adelante, porque en este momento el Señor nos ocupa a nosotros
Él quiere que nosotros le cantemos, que proclamemos el Evangelio, que nosotros le digamos a la gente que para un mundo sin esperanza hay vida en el Señor Jesucristo, como es el eslogan que tenemos en Cruzadas Internacionales. Eso es. Porque el mensaje del Evangelio, en este momento que era el mensaje del Evangelio del Reino, y ahora el mensaje del Evangelio de la Gracia, es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de restauración, de perdón, de salvación. El apóstol Pedro dijo, y en ningún otro, dijo en Hechos 4, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salud, podemos tener salvación, solamente en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere obrar en nuestras vidas, quiere obrar en nuestra nación, quiere obrar en nuestros hogares, también quiere obrar en nuestro país, pero tenemos nosotros que abrir nuestra mente y nuestro corazón para que entre su favor, su misericordia, su perdón, su gracia, para que podamos vivir nosotros, porque hay mucho terreno y territorio que seguir conquistando. Hay muchos huérfanos, muchos débiles, muchos necesitados. Hay muchos que van a necesitar que lleguemos con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, con la palabra del Señor. Y aunque siempre va a haber incredulidad y rechazo, pero siempre van a haber almas que van a creer en el Señor. Qué bueno es el Señor. Tenemos aquí nosotros un mensaje en el cual podemos seguir el ejemplo de nuestro modelo, de nuestro Señor. Cómo el Señor pudo salir adelante con su ministerio y hasta el día de hoy se sigue predicando el Evangelio por medio de nosotros. Podemos nosotros solamente, si estamos unidos, si estamos en Cristo, podemos salir adelante nosotros. Yo le animo, estimado hermano y amigo, que observemos la palabra del Señor, que creamos en las promesas del Señor, que le demos crédito y credibilidad a los dichos del Señor, que pongamos nuestra confianza no en una religión, ninguna religión puede salvar, que pongamos nuestra confianza no en una iglesia. Muchos en la iglesia y líderes en la iglesia, muchos se habían separado, se habían distanciado de este mensaje. Y las iglesias no salvan a nadie. Que no pongamos nuestra confianza más que solamente en el Señor. El proverbista dijo, confía solamente en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque el Señor tiene la respuesta para el mundo, para la familia, para nosotros. Y esta palabra que nosotros encontramos aquí, donde los discípulos ponían manos sobre los enfermos, fueron sanados muchos de ellos. Ahora nosotros nos apropiamos de esas promesas como ministerio. Vamos a orar por muchos enfermos y muchos van a ser sanados. Ya estamos oyendo testimonios de que muchos ya están siendo sanados, y porque muchos en otros países no quieren ir a los centros de salud porque dicen que se van a contaminar, y otros porque tienen miedo a morir y ahí se están curando en la casa. Amigo, hermano, las noticias no son las mejores. Hemos oído que todavía viene más fuerte el asunto de la pandemia. Aparte que esto también va a traer otras consecuencias que están en San Mateo en el capítulo 24. Están también en Primera y Segunda Tesalonicenses, y está también en Primera Pedro, en Segunda Pedro, y están en los profetas menores. Pero el Señor no está enojado con su pueblo. La ira de Dios no es contra nosotros como hijos, porque no fuimos elegidos ni fuimos salvados para ira,
sino para salvación. La ira del Señor, porque ya ahora sí vamos a ver que el Señor, si está enojado, es para con aquellos que rechazan, que han tenido la oportunidad de creer, que han menospreciado el mensaje, pero no con nosotros como iglesia. Ahora más que nunca nosotros tenemos que seguir estos consejos, estos principios, y ver cómo nuestro Señor Jesucristo comenzó a operar en medio de las circunstancias difíciles. Comenzó el Señor Jesucristo a hacer los milagros, comenzó el Señor Jesucristo a hacer el llamado de los que iban a continuar trabajando, haciendo la misión, superando toda clase de obstáculos, superando toda clase de rechazos. Y es lo que el Señor sabe, que en este momento nosotros como iglesia estamos sufriendo lo mismo. Vamos a quedar automáticamente que vamos a tener que pedirle al Señor que nos dé entendimiento qué hacer, que le vamos a tener que pedir al Señor que nos dé ciencia y sabiduría para cómo vamos a hacer de nuevo con nuestra familia, con nuestros niños, en nuestros hogares y con el ministerio. ¿Qué cosas nuevas vamos a hacer? Porque no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos ir pensando que con abrirse un templo, ir un día domingo con eso al Señor, vamos a agradar al Señor. Eso ya no funciona. Tenemos que estarlo buscando al Señor, como decía un coro, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de vivir con Él. Tenemos nosotros que en este momento es el momento cuando vamos a comenzar a ver nosotros, estamos bajo el cuidado providencial de Dios. Vamos a comenzar a ver la mano del Señor como fue en el libro de los Hechos. Vamos a comenzar a ver la protección del Señor, cómo el Señor nos va a sacar adelante. Pero tenemos nosotros que apegarnos a sus mandamientos, a sus principios, a la palabra del Señor, creerlo, no dudarlo en ningún momento. Porque estas palabras tuvieron su origen en Dios. Aquí está. Por eso es que toda la profecía se cumple. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Todo lo que va a pasar, el Señor ya tiene un programa profético de lo que va a pasar. Él no está improvisando nada. Estos tiempos ya estaban predichos antes, para que nosotros nos preparemos, nos alistemos. Y al contrario, el Señor dijo en el capítulo 21 de San Lucas que cuando llegaran estos tiempos, que nosotros, dice, que nos preparemos y nos alistemos y gozaos, dijo el Señor, porque nuestra redención está más cerca. No dijo aflíjanse, gócense, dijo, porque nuestra redención está más cerca. Es decir, que es cuando nosotros vamos a poder ver que lo que hemos predicado no ha sido un engaño religioso, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Aquí nosotros podemos observar claramente que el mismo espíritu que recibieron sus discípulos, el mismo llamado que ellos trabajaron, este es el momento de la iglesia, este es el momento de los altares familiares, este es el momento de buscar a Dios, este es el momento de estar en comunión con Dios, de confesarle al Señor nuestros pecados, de que nos ayude al Señor a limpiarnos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, renovarnos, limpiarnos y luego a salir en el nombre del Señor. No solamente para hacer el trabajo del Señor, pero buscando la manera de cómo vamos a sacar adelante nuestra vida, nuestra familia, en el nombre del Señor. Tenemos nosotros aquí un mensaje de vida. Si bien es cierto que los resultados de este principio, de este ministerio, se vieron en el libro de los Hechos y quedó registrado, ahora estamos en un momento nuevo. Aquello era el principio de la iglesia, cuando el fundamento era nuestro Señor Jesucristo, y sobre ese fundamento estaban los apóstoles y profetas. Efesios 2. Pero ahora no estamos en el fundamento, en los inicios, estamos al final, construyendo lo último del edificio. Y ahora es cuando el Señor quiere que nosotros creamos en Él, confiemos en Él, dependamos en el Señor
Yo les invito en esta noche a todos los hermanos y amigos que abran su corazón, su mente, para que entre el Señor y pueda perdonar nuestros pecados y llenar todo vacío y saciarnos de su paz, de su seguridad, de su amor, de su confianza, de su consuelo y de su perdón.